Damos gracias al Señor porque a cada uno Dios le da gracia y le da la fuerza, la voluntad y le da también la sabiduría, como hemos aprendido en estos días, para poder cantar, ¿verdad? Es muy bonito y algo muy cierto que hablaba nuestra hermana Jessica en el principio es, ¿verdad?, acerca de lo que está sucediendo en Israel en estos momentos. Y la Biblia nos manda a que oremos por la paz de Jerusalén. Así es de que debemos de estar orando por ellos, a pesar de la rebeldía la cual se muestra en el mundo, de acuerdo, ¿verdad?, a lo que se escucha, cuanto lo que la palabra dice, que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Y escuchaba hoy por la tarde de que uno de los ministros decía pues que había jurado vengarse, y es algo que nosotros por medio de la Biblia entendemos, ¿verdad?, de que conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Pero las cosas en el mundo así son y debemos de entender y nosotros como cristianos clamar, ¿verdad?, por Jerusalén, por la nación de Israel. Vamos a ir al mismo versículo que tomamos estos dos lunes atrás, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Capítulo 1, versículo 30, y hemos hablado estos lunes atrás, primero hablamos, ¿verdad?, acerca de la sabiduría, que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, y el lunes pasado hablamos acerca de lo que es la justificación, y en esta noche vamos a tocar el tema de la santificación. La santificación tiene en Primera de Corintios, capítulo número 1, versículo 30. Damos lectura al versículo que dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Hay tantas cosas las cuales a nosotros nos cuesta entender y apegarnos en cuanto a lo que es la palabra del Señor, y una de ellas es, ¿verdad?, la santidad a la cual el Señor nos ha llamado. Tal vez muchas veces no tenemos en claro lo que es el concepto de lo que es la santidad, pero la santidad es el hecho de ser santos delante de Dios. Sabemos de que hemos sido santificados por la palabra, nos enseña de que nosotros ya hemos sido santificados, ¿verdad?, por la verdad que es Jesucristo. Y eso nos lleva a nosotros a que podamos anhelar vivir una vida en pureza moral, a vivir una vida, procurar vivir una vida en santidad cada día en nuestro peregrinaje. Pero como decía, a pesar de estar, ¿verdad?, en los caminos del Señor, a pesar de haber creído, muchos han creído en la palabra del Señor, pero ignoran esa parte. La necesidad que tenemos de santificarnos cada día y la forma en la cual nosotros vamos a ir entendiendo el verdadero concepto de lo que es la santidad. Una de las cosas que debemos de hacer es no dejar de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, como lo dice la palabra del Señor, ya que cuando nosotros nos congregamos vamos recibiendo lo que es la enseñanza de la palabra del Señor, y de la misma manera, al tener comunión con los santos, con aquellos que han creído, vamos a tener conversaciones, vamos a tener, ¿verdad?, comunión con ellos en la forma en la cual Dios está buscando que todos tengamos esa comunión, no solamente entre nosotros, sino la comunión que debemos de tener junto con nuestros hermanos, con nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todo creyente ha sido llamado a ser santo, y como decía, nosotros muchas veces dejamos pasar por alto esa parte, pero todos hemos sido llamados a ser santos. ¿Y quién ha hecho ese llamado a la santidad? Nada más y nada menos que nuestro Dios. Nuestro Dios nos ha hecho el llamado para que nosotros podamos escoger el camino correcto que Él nos ha mostrado por medio de su palabra, ya que nosotros vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados, como lo dice la Biblia, mas ahora nosotros tenemos vida en Cristo Jesús y debemos atender ese llamado. Él lo ha dicho en su palabra, y no solamente
Es algo nuevo que nosotros estamos leyendo acá, que por medio de Jesucristo nosotros hemos sido ya justificados y hemos sido santificados y hemos sido llamados a vivir en santidad, sino desde tiempos antiguos el Señor ha venido llamando a su pueblo. Comenzó por el pueblo de Israel, cuando fue llamado a vivir una vida en santidad. En el libro de Levítico nosotros leemos en el capítulo 11, después de que el Señor le dio un listado de instrucciones al pueblo de Israel, incluyendo todos los animales, ¿verdad?, inmundos, los cuales no deberían comer ni deberían de tocar. Desde ese entonces nosotros venimos viendo, y si leemos la Biblia, este es el detalle, que si no leemos la palabra del Señor no vamos a tener el conocimiento que nosotros necesitamos para poder ir tomando ejemplo de lo que el Señor demanda desde los tiempos antiguos. Cuando el Señor da esta lista de instrucciones al pueblo de Israel en el capítulo 11, en el versículo 44, llega y dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis. Esas fueron las palabras que Dios dijo al pueblo de Israel: y seréis santos porque yo soy santo. Y esa palabra nosotros podemos pensar, bueno, era para el pueblo de Israel. Muchos se justifican de esa manera. Cuando hablan, ¿verdad?, de cualquier tipo de mandamiento que el Señor ha dado, se justifican diciendo que esos mandamientos fueron para el pueblo de Israel. Pero aquí adelantito vamos a ver cómo las cosas del mundo las ha ido trastornando y que la palabra de Dios es la misma, porque Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ahora nosotros, sabiendo el llamado que Dios hizo al pueblo de Israel, en los tiempos que nosotros estamos viviendo, sabemos que, como mencioné, la santidad ha sido modificada, o la palabra santidad o el estilo de vida que las personas llevan ha sido modificada conforme a la modernización o las cosas nuevas que el hombre está inventando conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios pensamientos carnales que son del mundo. De esa manera nosotros, por ejemplo, hemos visto lo que está sucediendo en este momento. Por ejemplo, el matrimonio, sabemos de que fue establecido por Dios desde un principio. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora los gobiernos, incluso las iglesias han invalidado este mandamiento o estatuto de Dios desde el principio de la creación. No solamente los gobiernos, sino también las iglesias están yendo en contra de estos principios. Cuando hablamos de la iglesia, son sectas religiosas o religiones, ¿verdad?, templos que se hacen llamar iglesia. No estamos hablando de la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera abiertamente está rechazando todo ese tipo de trastornos que el mundo está haciendo a lo que es la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando hablaba del matrimonio, mencionaba esto porque lo que están aprobando ahora los gobiernos, están aprobando las iglesias católicas o ciertas religiones o sectas que se hacen llamar iglesias, están aprobando el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer. Pero nosotros que estamos en la iglesia verdadera y hemos entendido lo que la palabra del Señor enseña, hemos tomado a bien seguir el camino de la santidad a la cual el Señor nos ha llamado, porque sabemos de que todas estas entidades están ignorando lo que la palabra del Señor dice. Y esto, como mencioné, no solamente fue dicho al pueblo de Israel, esto de que fueran santos como Dios es santo, sino también fue dicho a nosotros por medio del apóstol Pedro. Hemos leído esa porción donde dice: sed santos porque yo soy santo. Y este llamamiento viene directamente de parte de Dios. Veamos Primera de Pedro. Primera de Pedro en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 13, donde el subtítulo que ven allí anterior al versículo 13 dice llamamiento a una vida santa. Por eso es que yo mencionaba de que el llamamiento no viene de parte de un hombre, sino directamente de parte de Dios, ya que estas cartas fueron escritas por hombres, pero inspiradas por el Espíritu Santo. Y dice el versículo 13:
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, dice. Esto es lo que nos dice cómo nosotros debemos de andar delante de la presencia de nuestro Dios. Como hijos obedientes, no os conforméis, dice, a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente en una área de nuestra vida, sino en toda vuestra manera de vivir, dice. Y el versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y es donde cita lo que es la cita bíblica de Levítico, capítulo número 11, versículo 44. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad para poder vivir una vida en santidad delante de Dios? Tenemos responsabilidades las cuales debemos de seguir cada día, no responsabilidades impuestas por hombres, no responsabilidades impuestas por instituciones o por religiones, sino, ¿verdad? Debemos de seguir las responsabilidades que Dios nos ha dejado. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esa es una de las cosas que nosotros debemos de prestar mucha atención. Ahora la pregunta es si nosotros lo estamos haciendo, si estamos siguiendo la paz con todos, si estamos buscando la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y nosotros podemos ver, hablando de esto, ¿por qué la pregunta si nosotros lo estamos haciendo? No precisamente, tal vez nosotros llevamos una vida en paz con nuestros vecinos, en paz en nuestro hogar, en paz en nuestro lugar de trabajo, en cualquier lugar que nos encontramos. Pero la pregunta es en general, en el mundo no se está atendiendo este llamado que dice que debemos de seguir la paz con todos. Vemos lo que está pasando, como mencionábamos, ¿verdad?, en estos momentos, en la nación de Israel, esa guerra que se ha desatado, en la cual ya han habido miles de muertos, y esto va para largo según, ¿verdad?, lo que dicen las noticias. Pero, ¿por qué están pasando estas cosas alrededor del mundo? Vemos también esa guerra que ya lleva un buen tiempo entre Rusia y Ucrania, y vemos naciones que se hacen llamar pacificadores, pero simplemente están contribuyendo a las guerras para que sigan y las muertes se sigan dando y la destrucción en el mundo. Pero eso no es de admirarse, ya que en la palabra está escrito que habrían guerras, rumores de guerras, pero el Señor fue específico y dijo que aún no era el fin. Pero nosotros debemos de saber de que el fin está cerca. Y esa es la necesidad que debemos de atender en nuestra vida para buscar a vivir una vida en santidad. Debemos de saber de que esto no es algo nuevo, esto que está pasando. Esto no es algo nuevo porque las guerras se han venido viendo a lo largo de las escrituras, en los libros históricos. Hemos leído acerca de todas las guerras que han sucedido, pero veamos rapidito en Proverbios. Proverbios capítulo 30. Y vamos a ver las cosas, cómo es que no son nuevas este tipo de cosas. Leamos en el versículo 12. El problema por el cual suceden estas cosas alrededor del mundo. Dice el versículo 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Ahora nosotros leemos, ¿verdad?, en la Biblia lo que está diciendo. Dice que hay generación, dice, limpia en su propia opinión. ¿Y qué es de dónde viene la generación? Se reduce a uno solo cuando leemos la palabra del Señor, porque toda la instrucción, a veces todas las cosas vienen pues de mandos de hombres que están en un nivel en el cual tienen el poder para poder dar orden que se comience una guerra y que se pare una guerra. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Si vemos en el capítulo 16, allá atrásito, aquí está hablando de la generación completa.
Pero si vemos el versículo 16, en el capítulo 16, perdón, capítulo 16 de Proverbios, nos dice la razón. El capítulo 16, versículo 2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Ignoran lo que dice la última parte, pero Jehová pesa los espíritus. No estamos hablando de cosas que el hombre puede ver o puede tocar o puede pesar. El Señor es quien está en control de todo, pero si nosotros preguntamos, a veces el hombre que está en un alto rango, en una jerarquía, le gusta pues jactarse del poder que tiene, pero ¿qué es lo que tiene en su mente? ¿Qué es lo que tiene en su mente? Que todos los caminos son limpios, pero en su propia opinión. Y eso es lo que dice el versículo 12 que leímos en el capítulo 30. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia, dice. Versículo 13, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Ese es el problema que está llevando a la humanidad a verse la altivez que tiene cada uno, pues cada uno quiere gobernar, quieren ganar, ¿verdad?, terreno en esta tierra, pero están dejando pasar por alto lo que son los mandamientos de Dios, como mencionaba. Si nosotros lo estamos haciendo, somos bienaventurados. Si estamos buscando seguir la paz con todos, a vivir en paz, y debemos de buscar la santidad, no por nuestros propios medios, no porque nosotros creamos que esto está bien o lo que vamos a hacer está bien, sino conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña. La mejor forma para que nosotros podamos seguir el camino en el cual Dios nos va a guiar, buscando esa santidad, es obedeciendo a su palabra. Debemos de saber que la santidad es uno de los conceptos más importantes en la teología bíblica histórica, no solamente en estos tiempos, sino por toda la historia ha sido el concepto más importante. Y ese término nosotros sabemos de que no solamente se implica la palabra lo que es santidad, sino también implica otros términos que están asociados y que aparecen más de 1000 veces a lo largo de las Escrituras, de manera que nosotros no tenemos ninguna excusa para poder decir de que no entendemos, porque los términos en los cuales aparecen en la Biblia son términos totalmente discernibles, o sea que podemos entenderlos. La santificación puede definirse como el resultado de la justificación imputada que nosotros hemos llegado a tener por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también debemos de tomar en cuenta que es un proceso de ir adquiriendo santidad a lo largo de nuestro peregrinaje. Ese es un proceso en el cual nosotros ¿en qué forma nosotros vamos a ir mostrando esto? Nosotros vamos a ir mostrando vamos a ir santificándonos cada día, y eso lo vamos a mostrar con nuestro diario vivir, el cual va a reflejar la relación que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Dios. No solamente por las obras como el mundo la está viendo, ¿verdad?, las obras humanitarias que se están haciendo, sino por la forma en la cual nosotros vamos a llevar continuamente, cada día, luchando negándonos a nosotros mismos, a muchas cosas las cuales nosotros anhelamos, y que cuando nosotros damos paso a ese tipo de cosas, demostramos definitivamente de que estamos lejos de los caminos del Señor. Pero cuando nosotros hacemos las cosas correctas, estudiamos las Escrituras, oramos, nos congregamos, tenemos comunión con los hermanos y vivimos una vida constante a pesar del cansancio, a pesar de los cambios, ¿verdad?, climáticos, a pesar de las enfermedades, nuestra lucha siempre la continuamos confiando en que Jesucristo es aquel que nos da la fortaleza para seguir caminando. De esa forma es que nosotros vamos a poder reflejar con nuestra vida de que tenemos una buena relación con nuestro Señor Jesucristo. La santidad se podría mencionar de diferentes maneras, como lo dije, en diferentes términos, los cuales tienen tal vez, ¿verdad?, diferentes términos, pero el mismo significado. Santidad
Podemos mencionar los términos consagración, consagrarse para el Señor, dedicación, ¿verdad? Dedicar nuestro tiempo, nuestra vida, como dice nosotros, que presentemos nuestros cuerpos como una ofrenda viva delante de nuestro Señor. También podemos mencionar la palabra santidad como separado o apartado, o también la perfección. La perfección es algo que nosotros nunca vamos a poder alcanzar hasta el día que nuestro Señor se manifieste y que nosotros seamos resucitados todos los que esperamos en Él. Pero apartados, sí, debemos apartarnos para el Señor. Santificarnos significa que debemos de apartarnos porque, y hemos sido, el hecho de apartarnos implica de que nosotros hemos sido escogidos, separados. No es que nosotros, por nosotros mismos, hacemos las cosas, sino que Dios nos ha separado y con un propósito. Nos ha separado para que nosotros le seamos útiles en la obra en la cual nos ha puesto a trabajar, en la obra del Señor Jesucristo, en la obra que nos lleva a predicar su palabra, la obra que nos lleva a llevar ese mensaje, la obra que nos lleva a adorarle y exaltarle, porque nosotros sabemos de que debemos de purificarnos, que debemos de santificarnos cada día para que podamos acercarnos confiadamente y poder traerle, ¿verdad?, esas ofrendas de alabanza a nuestro Señor. Solo hay una forma que nosotros podemos alcanzar la santificación, solo hay una forma que nosotros podemos alcanzar el tener, ¿verdad?, esa convicción, el que podamos apartarnos, todo este tipo de cosas y irnos perfeccionando cada día, solo hay una forma de hacer estas cosas y es limpiándonos de toda inmundicia. De todo aquello que nosotros tal vez a lo largo de nuestra vida hemos ido colectando, ¿verdad? En cuanto a lo que es la pecaminosidad, sabemos de que somos pecadores por nacimiento y somos, ¿verdad? Somos pecadores que cuando llegamos a cierta edad y el pecado se puso activo en nuestra vida, empezamos a crecer más aquella lista de pecados delante de nuestro Dios, pero hemos sido bienaventurados porque nosotros sabemos de que al haber venido a los pies del Señor, nosotros fuimos limpiados por su palabra, fuimos, ¿verdad?, purificados, fuimos perdonados, justificados y a la misma vez hemos sido santificados, pero es necesario que cada día nos vayamos limpiando de algunas cosas que aún permanecen en nosotros. Veamos 2 de Corintios. 2 de Corintios en el capítulo 6. En el versículo 14. Aquí dice la palabra del Señor que somos templo del Dios viviente y nos da una recomendación o cómo nosotros debemos de conducirnos en nuestra vida. Y esto sabemos de que lo podemos aplicar en diferentes formas en nuestra vida, pero dice, no os unáis en yugo desigual, dice, con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso es lo que nosotros podemos tomar, ¿verdad?, como referencia o como instrucción. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Debemos de apartarnos, dice acá, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, de manera de que nosotros no podemos unirnos en yugos desiguales, de manera que nosotros como cristianos no podemos ya estar, ¿verdad?, entre los incrédulos,
compartiendo ningún tipo de pláticas que sabemos nosotros, porque venimos del mundo, que no va a haber nada que nos edifique. Por eso dice acá que debemos de salir en medio de ellos. Y dice en el versículo 1 del capítulo 7, así que amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sabemos que lo que dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y acá lo que nos está diciendo que es de esa manera que nosotros vamos a ir perfeccionando la santidad en el temor de Dios, en el temor de Dios. Para nosotros siempre debemos de saber que para nosotros la raíz de la santidad es nuestro Señor Jesucristo. Él lo es todo. Y sabemos de que también la vida que nosotros llevemos, solamente Él nos va a guiar a que nosotros podamos vivir en el temor de Dios. Por eso nosotros encontramos muchos pasajes en la Biblia. Encontramos muchos pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de lo que es la santidad, el resplandor de Dios, en el cual sabemos de que el pueblo de Israel muchas veces se encontró atemorizado, cuando ellos le fallaban a Dios y Dios hacía muestra de su enojo, de su ira. Pero nosotros hemos sido bendecidos porque Dios por medio de Jesucristo nos ha dado la oportunidad de que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Pero como mencionaba, nosotros podemos ver, y cuando hablamos de la santidad y el resplandor de Dios, eso, vamos a ver unos versículos los cuales nos guían y nos muestran, ¿verdad?, cómo el resplandor, decía, y la luz, ¿verdad?, de Dios son una muestra directa de la conexión de su presencia en un lugar o con una persona. Por ejemplo, nosotros vemos en la Biblia, en Éxodos, capítulo 3, Éxodos capítulo 3, sabemos de que nos habla acerca de cuando Dios llamó a Moisés de entre las ovejas y lo llamó por medio de aquella zarza que estaba encendida en fuego. Y dice en el capítulo 3, versículo 5, y dijo Dios, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Esas palabras le fueron dichas a Moisés cuando vio 3:5, capítulo 3 de Éxodo, versículo 5. Como decía, fue cuando Dios llamó a Moisés de entre las ovejas, ¿verdad?, en el monte Horeb, que era el monte de Dios, y le dijo esas palabras. También podemos ver otro versículo en Éxodo, allá adelantito, en Éxodo capítulo 19, tenemos el ejemplo cuando Dios apareció al pueblo de Israel. En el capítulo 19, versículo 16. Versículo 16. Lo vamos a leer hasta el versículo 23. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, y también
que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y vemos acá como dice en el versículo 22, también dice que se santifiquen. El mandamiento de Dios siempre ha sido que todo aquel que está cerca de Él debe de santificarse. Y por eso es que nosotros debemos de santificarnos cada día de nuestra vida, ya que nosotros tenemos la oportunidad y tenemos el privilegio de poder acercarnos a clamar a nuestro Dios, a poner, ¿verdad?, nuestras quejas, nuestras peticiones, nuestras tristezas, traerle todo en cuanto a nosotros nos acontece delante de nuestro Dios. Pero es necesario de que nosotros nos santifiquemos cada día. También tenemos otro ejemplo en el desierto, ahí atrasito, en el capítulo 14, tenemos otro ejemplo. Y vemos es cuando dice, los israelitas cruzan el Mar Rojo, es cuando aquella nube los cuidaba de día y de noche, hasta llegar al cruce del Mar Rojo. Y en Éxodo capítulo 14, en el versículo 24, dice, aconteció, dice, a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó, dice, el campamento de los egipcios. Vemos como el poder de Dios por el cual nosotros debemos tener siempre ese temor de acercarnos en una manera en la cual nosotros no podemos decir nosotros de que hemos sido santificados, vivir nuestra vida como nosotros queremos y acercarnos de esa manera, ¿verdad?, a nuestro Dios. Debemos de santificarnos cada día. Y es un mandamiento que Dios nos ha dado en Primera de Reyes, vamos a ver otro versículo más, cuando Salomón trasladó el arca del pacto hacia el templo, en Primera de Reyes, capítulo 8. La palabra nos enseña que ni aun los sacerdotes pudieron ministrar debido a la presencia de Jehová en el templo. Y como decía, esto nos indica lo que es el poder, ¿verdad?, la soberanía de Dios y el temor por el cual nosotros debemos de tener delante de nuestro Dios. Y aun los sacerdotes no podían ni ministrar, como nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de poder acercarnos a la presencia de nuestro Dios. Y solamente es por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 8 de Primera de Reyes, versículo 11, dice, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Si hemos nosotros podido observar en estos pasajes o versículos bíblicos, la presencia de Dios es siempre marcada por la luz y el resplandor, el cual pues trae cada vez que su presencia, ¿verdad?, estaba presente en los tiempos antiguos. Esto podríamos tomarlo nosotros como un sinónimo de lo que es la gloria de Dios. Ahora, como hemos leído, ¿verdad?, en la palabra del Señor, que nos dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, cuando nosotros creímos en la palabra del Señor, cuando nosotros creímos y fuimos perdonados de nuestros pecados, justificados y santificados, el Señor cumplió la promesa en nosotros que enviaría, la que Él hizo, que enviaría al Consolador. Y ese es el Espíritu que Dios nos ha dado para que more en nosotros. Y eso es, ¿verdad?, algo lo cual nosotros debemos de tomar bien en serio, como nosotros debemos de santificarnos cada día. Pero como decía, es algo que nos cuesta mucho entender. Pero según vamos leyendo las Escrituras, vamos a ir entendiendo qué es lo que nosotros debemos de hacer, qué es lo que Dios demanda de nosotros, cómo nosotros debemos de conducirnos. Y a pesar de las fallas, a pesar de los tropiezos, el Señor sigue siendo fiel. Pero debemos de tener en cuenta
esto, que si nosotros en nuestra negligencia, en nuestra rebeldía, nosotros nos apartamos del Señor, también el Señor puede apartarse de nosotros. Y de esa manera nosotros quedaríamos, como dice, ¿verdad? La palabra de que cuando una casa pues está limpia, ¿verdad? Una casa está limpia y ha sido limpia por el Señor. Cuando los demonios que han sido sacados regresan, ya no regresan, dice solo uno, sino regresan 7 demonios más. Por eso es que nosotros debemos de mantenernos cada día pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos limpie, que nos perdone y que pidamos siempre, busquemos siempre ese perdón, porque no hay día que nosotros no le fallemos al Señor. No hay día que nosotros no pequemos delante de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos acercarnos delante de nuestro Dios confiadamente? Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia que Él ha derramado sobre nosotros, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos de que esto viene desde tiempos, por eso es que yo escuchaba a un sacerdote que decía que ellos solamente pedían la oportunidad que las personas los escucharan porque ellos son la iglesia verdadera y que están siguiendo al pie de la letra las enseñanzas de los apóstoles. Y como mencionaba, las enseñanzas de los apóstoles nunca aprueban lo que es, ¿verdad?, el homosexualismo, nunca aprueban todas las cosas que la iglesia católica está aprobando. Pero nosotros hemos sido alcanzados por esa gracia. Y sí creemos y predicamos las enseñanzas de los apóstoles. Porque sabemos de que el Señor oró, Él se santificó y oró por sus discípulos. Oró por sus discípulos y por todos aquellos que creerían en Él. San Juan, veamos San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. Jesús ora por sus discípulos. Pero vamos al versículo 19 del capítulo 17, donde el Señor dijo estas palabras: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora dice para que ellos también sean santificados en la verdad. ¿Y cuál es esa verdad de la cual nos está hablando el Señor, sino Él mismo? En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad. Por medio de Él es que nosotros vamos a ser santificados. No podemos, por nuestros propios medios, no hay otros medios para poder santificarse nada más que por medio de la verdad, que es la palabra del Señor y nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo, ¿verdad?, en su saludo a los hermanos de Corinto, lo dice, les hace el saludo con toda certeza, y les dice, ¿verdad?, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, dice, en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, así como era Señor de ellos en ese tiempo, Señor de nosotros también. Y es Señor de nosotros no solamente porque estamos, ¿verdad?, en este lugar reunidos, sino porque en cualquier lugar nosotros, cuando nosotros sabemos que atendemos a lo que es la palabra del Señor, que dice que le busquemos en lo secreto y Él nos va a recompensar en lo público. En cualquier lugar nosotros le buscamos y sabemos de que por medio de Él podemos clamar a nuestro Dios. Nosotros hemos sido alcanzados por la gracia, por la bendición, por la oración que Él hizo por sus discípulos, y esa oración también nos alcanzó a nosotros porque nosotros hemos entendido el llamado, el cual el mundo no puede entender. El mundo no puede entender el llamado, el Señor les está llamando cada día.
pero ellos no pueden entender. Eso solamente viene de parte de Dios y es por gracia que nosotros hemos llegado a entender ese llamado a ser santos. Porque ¿quiénes éramos nosotros antes de conocer al Señor? Habían tantas cosas, como mencioné, que ya cuando el pecado viene a hacerse activo en nuestras vidas, comenzamos a hacer una lista de tantas cosas. Yo veo a veces los niños a temprana edad van construyendo ya esa lista, comienzan con las mentiras, comienzan con tantas cosas y según los años van pasando, pues va aumentando y si no es verdad por la gracia y la misericordia de Dios, nadie tendría la oportunidad de tener, verdad, esa esperanza viva de un día ver a nuestro Señor. Pero ¿cómo lo veremos? Siendo santificados, solamente siendo justificados y siendo santificados. Por eso debemos de buscar la santidad sin la cual, dice la palabra, nadie verá al Señor. Veamos quiénes éramos nosotros, porque la lista de cosas, tal vez no hemos llegado al punto de tener todos los problemas que se describen en la Biblia, pero si somos honestos delante del Señor y sinceros, hay cosas en la Biblia que se mencionan acerca de nosotros y hay otras que no se mencionan, pero que son peores, que ya hemos hecho. Primera de Corintios capítulo 6 y en el versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice la palabra, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y qué dice el versículo 11? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la gran bendición que nosotros hemos tenido. Pero también podemos ver, ahora que nosotros hemos entendido eso, en 1 de Timoteo, capítulo número 1, si leemos del versículo 9, la palabra, a mí me gusta eso, recordar siempre a nuestro hermano Mauricio, que dice que la palabra se interpreta sola. Hemos visto la bendición que nosotros hemos tenido, ya hemos sido lavados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados por nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Ahora en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos. Aquí encontramos otra lista. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, dice el apóstol Pablo en su carta. Nosotros no tenemos ninguna excusa. La Biblia nos describe y nos da siempre esa pauta para que nosotros podamos meditar cuál es nuestra vida, cómo llevamos nuestra vida y cuál es nuestra esperanza. Cuál es el fin de nosotros al final de nuestros días. Como siempre se ha mencionado, la necesidad de la santificación en nuestra vida. Nunca vamos a poder llegar a ese lugar al cual nosotros
como cristianos anhelamos llegar si nosotros no seguimos las instrucciones que el Señor nos da. Ahora nosotros podemos pensar en algo. Sabemos de que la venida del Señor está cerca y que debemos de prepararnos. La pregunta es si usted ya ha sido justificado. Si usted ya ha sido justificado y santificado. Como decía, el Señor viene pronto y hay bienaventuranzas para todos aquellos que esperan en Él. Así como también advertencias muy claras. Veamos Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22. Y lo vamos a leer del versículo 12 en adelante. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Las palabras que encontramos en la Biblia, por eso yo le decía a un hermano, yo definitivamente veo incorrecto, veo totalmente fuera de contexto, fuera de orden, los vocabularios que no están escritos en la Biblia. Porque la Biblia usa vocabularios fuertes, pero debemos de usarlos tales y como están escritos y aplicarlos en su momento y para quienes, ¿verdad?, aplican. Por ejemplo, cuando vemos acá, cuando seguimos leyendo, dice acá en el versículo 15 del capítulo 22 de Apocalipsis, mas los perros, dice, estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Y dice el versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Vemos la diferencia, la bienaventuranza que hay para todo aquel que espera en el Señor. La bienaventuranza, dice el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas. Nosotros ya hemos sido justificados, hemos sido lavados, hemos sido santificados. Y dice que somos bienaventurados para tener derecho al árbol de la vida. Y es una necesidad de que vivamos cada día. Como decía, es algo que nosotros debemos de ir adquiriendo cada día, esa santidad. El Señor ya nos ha santificado, pero es necesario que nosotros nos vayamos purificando cada día más para poder, dice, entrar por las puertas en la ciudad. Y esa palabra, como decía, ¿verdad?, es algo fuerte, pero da la descripción de quienes, ¿verdad?, van a quedar fuera. Da la descripción que es lo mismo que hemos leído anteriormente. Y el Señor afirma en el versículo 16, yo Jesús, dice, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder saber si nosotros no nos congregamos? Dice el versículo 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Somos nosotros bendecidos. Dice otra vez el versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, por eso es que digo yo que las palabras, hay muchos predicadores que usan un vocabulario diferente, pero dice acá que si alguno añadiere a estas cosas, dice, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto me lleva a pensar algo que mencionaba yo, porque estoy estudiando algo en lo cual yo he encontrado en muchos versículos que muchos pueden jactarse y pueden pensar de que la salvación la tienen segura. Yo miraba una publicación donde decían, ¿verdad?, de que la salvación es segura. Sí es segura para todo aquel que permanece en Cristo hasta el fin. Dice que todo aquel que persevere hasta el final, ese será salvo. Pero dice acá el versículo 20, dice acá, o el versículo 19, perdón, dice Dios, dice, y si alguno quitare, dice, de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. De manera que alguien puede ser una persona salva, pero si se le ocurre quitar palabras de este libro, definitivamente perdería la salvación. Y es algo que muchos no aceptan, dicen que es algo, pues, verdad, que va en contra de lo que Dios ha determinado, pero aquí estamos leyendo lo que es la palabra del Señor, y la palabra del Señor es clara. Dice acá el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Debemos de ser bien cuidadosos nosotros cuando decimos, ¿verdad?, que estamos ya viviendo bajo la gracia y que por eso nosotros tenemos la posibilidad de ser perdonados, restaurados. Y sí está la posibilidad, pero hay algo que muchas personas no entienden. Y es que para que nosotros podamos recibir el perdón cuando nosotros fallamos delante de nuestro Dios, cuando nosotros resbalamos, es necesario que nosotros demos la vuelta y abandonemos ese pecado y nos arrepintamos de todo corazón y nos apartemos de ese pecado, y entonces el Señor puede en su gran misericordia restaurarnos. Pero mientras vivamos permaneciendo en un pecado permanente, es imposible de que nosotros seamos restaurados. Debemos siempre seguir las instrucciones que el Señor nos ha dado por medio de su palabra. Todos los que hemos creído somos bienaventurados, como lo dice el versículo 14 que leíamos. Bienaventurados los que lavan sus ropas, dice, para tener derecho al árbol de la vida. Ahora, como preguntaba, si aún vaga la persona en la incredulidad, debe de saber de que el Señor le está llamando cada día. El Señor le está llamando a arrepentirse de sus pecados. Dice Romanos 10, 9, 11, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El Señor está llamando cada día a todo aquel que vive vagando en la incredulidad. Y si ya todos hemos creído en Jesucristo, ya hemos sido perdonados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados, debemos de tener la plena certeza de que nosotros somos bienaventurados, como lo dice Apocalipsis 22, 14. Y dice el apóstol Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros siempre mencionamos en la iglesia que no es necesario
No es necesario acercarse a un púlpito, eso no lo va a hacer salvo a uno, sino en lo secreto, analizar, autoanalizar nuestra condición, pensar en lo que está aconteciendo, que ya está escrito en la Biblia, que la venida del Señor está cerca, y anhelar que el Señor ponga el deseo en el corazón de cada uno de arrepentirnos cada día, de buscar el perdón, de que sea Él lavándonos, limpiando nuestros pecados, que nos dé la justificación, la cual Él da por gracia a todo aquel que la busca, y que nos santifique, para que nosotros podamos llegar a ese punto tan esperado, que es la redención. Y ese es el punto último que vamos a tocar en el versículo 30 del capítulo número 1 de Primera de Corintios. La redención, la cual nosotros esperamos que así como el Señor, ¿verdad? Como el Señor fue resucitado, también nosotros seremos resucitados, porque Él redimirá a cada uno de aquellos que han creído en su nombre. Padre, gracias le damos, Señor. Gracias por su palabra, Señor, y en este momento queremos, Padre, agradecerle por el privilegio que nos da, Señor, ya que, como se mencionó al principio, hay muchos lugares, Señor, donde no tienen la oportunidad, no tienen la libertad, Señor, están siendo perseguidos. Hermanos que están siendo atribulados, Señor, a nosotros usted nos ha concedido, Señor, que podamos compartir su palabra. Gracias, Señor, le pedimos, Padre, que esta palabra, Señor, sea de bendición para cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Y siempre, Padre, le pedimos que se glorifique, Padre, en este hogar, Señor, que sea usted obrando en la vida, Señor, de cada uno de los que con gozo y alegría, Señor, nos reunimos para poder cantarle, alabarle, exaltarle, Señor, reconociendo su bondad, reconociendo, Señor, su gracia, Señor, su misericordia. Señor, así también, Padre, le pedimos que obre en el corazón de aquellos, Padre, que están caminando en rebelión, Señor, ya que tienen el conocimiento de su palabra. Sea usted, Señor bendito del cielo, teniendo misericordia, Señor, y disciplinando, Padre, para que puedan, Señor, entender, Padre bendito del cielo, que usted es un Dios, Señor, de oportunidades, un Dios, Señor, que tiene paciencia, Señor. Obre, Padre bendito del cielo, en la vida de cada uno, Señor, de los que moramos en este hogar, Señor. Y así también, Padre, queremos aprovechar este momento para pedirle, Señor, que sea usted, Señor, guardando, Padre, la nación de Israel, Señor, en estos momentos difíciles, momentos, Señor, de guerra. Señor, tenemos, Padre, entendido, Señor, que es su especial tesoro, Señor, es su pueblo, Padre bendito del cielo. Y nosotros, Padre, como cristianos, Señor, como creyentes en su Hijo amado, Señor, hemos sido llamados para orar, Señor, por su paz. Señor, le pedimos que guarde esa nación, Señor, y que les dé la victoria por el mejor camino, Padre. Sea usted obrando, Señor, bendiciendo la nación de Israel. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.